y te lo puedo enseñar, pero a veces uno es hasta cierto incrédulo como Pedro, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pues lo vamos a ver y lo vamos a creer porque nosotros mismos pues tenemos o estamos rodeados de un mundo lleno de microorganismos. Y saben, lo más importante para el médico, ¿qué es? Pues diagnosticar, analizar la historia clínica del paciente y sobre todo pues darle seguimiento y tratamiento. ¿Para qué? Pues para mejorar la salud, porque todo esto pues causa enfermedades infecciosas. Esas enfermedades infecciosas, si no se tratan a tiempo, pues pueden llegar hasta la muerte. Ese es el problema. Inicia en un extremo, pero invade, ya no está nada más en el extremo, sino ya va a otros órganos, se disemina en todo nuestro sistema circulatorio, que es en la sangre, y por último, pues, no sé si ustedes han escuchado el término conocido como septicemia. ¿Se murió? ¿De qué? De septicemia. Pues quiere decir que la infección que estaba localizada en un punto, pues ahora está dislocada en todo nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos saber eso? Pues si tomas muestra de sangre y lo cultivamos la sangre, pues va a crecer bacterias. Si tomamos muestra de algún órgano, biopsias, por eso ustedes también pues ya llevaron biología celular, ya saben cómo se ve un órgano sano. Pero en patología pues vas a ver un órgano infectado, ya sea por bacterias o ya sea por hongo, o incluso hay parásitos que se enquistan en la piel. Entonces, ahí podemos ver. O en el cerebro, va directo. Por eso hay que estudiarlo bien. No vamos a dar un diagnóstico sin apoyo de estudios de laboratorio. El laboratorio es muy, muy importante porque de eso tú pues tienes la evidencia, ¿no? Tú dices, este es el diagnóstico, pero ¿cuál es tu evidencia? Pues hay que hacer pruebas confirmatorias que van a ser las evidencias para, en este caso, dar la atención. Esto pues genera un impacto para la vida, pues para todos. No significa que voy a vivir paniqueado o paniqueada en el aspecto de que de todo me voy a enfermar, o me voy a enfermar y ya no voy a hacer esto, o voy a exagerar trayendo cosas. Conocí a una compañera que ya hasta traía el cloro en un dispensador y le echaba su mesa, le echaba todo. O sea, pues sí vamos a limpiar, pero no tampoco nos vamos a exagerar. Con que tengamos un spraycito y pues cuando se usa el cubreboca, pues ponernos el cubreboca, no ser de nueces, pues eso nos ayuda para que nuestra vida sea responsable en el cuidado de la protección. Otra cosa importante, a mí me llamó mucho la atención aquí, donde dice que necesitan de elementos formes para la vida. ¿Dónde aprendiste cuáles son esos elementos formes para la vida? Carbón. El carbón. Pues el carbón, fíjate. Es uno de los principales elementos formes para la vida. Lo aprendiste en biología celular y tisular. Pero en biología general, sabes que el carbono es la única fuente de energía, fuente de carbono que le proporciona a la célula el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y azufre. Incluyendo el azufre. Por eso ahí se lo puse para que no se les olvide el Chomsky. Porque el Chomsky lo hemos aprendido desde química. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Son los elementos indispensables que también necesitan las bacterias para vivir. Entonces, ¿quién tiene esos elementos indispensables para proporcionarle a la bacteria viva? Las células. El ser humano. Y el ser humano, pues como tiene esas células que le proporcionan, pues obvio, esos nutrimentos, pues claro, pues se va y se adhiere a cada uno de nuestros órganos. Hay unas que necesitan realizar fotosíntesis. Acuérdate que ese es un ciclo en el cual pues las plantas lo necesitan, las bacterias necesitan, pero lo que más me llama la atención es la cantidad de bacterias que tenemos en la Tierra. Dice que 5 por 10 a la 30 células microbianas están en nuestra Tierra, y en tu libro nos dice que el ser humano pesa alrededor de 1 kilo. Dice, las bacterias presentes en el intestino humano en promedio pesan alrededor de 1 kilo. Un adulto humano excreta su propio peso en un año. Digamos, en un año nosotros vamos a excretar de bacterias solamente nuestro peso. Eso es demasiado. O sea, muchas
caso se quisiera saber, oye, pues cuánto hay. Estos términos, pues ya no los sabemos, pero vamos a volverlos a repetir. Mutualismo es el intercambio en el cual, pues, una persona se beneficia y la otra también, pues, se beneficia. Ambos salen beneficiados. En este caso se pone el ejemplo de los líquenes. ¿Qué es un líquen? Un líquen está formado de un hongo Y un alga. y un alga. Entonces, al estar estructurado en la unión de un hongo con un alga y forman un líquen, pues a veces uno ve estas estructuras, sobre todo en los tallos de los árboles. Yo no sé si ustedes han ido al campo y han visto los árboles o troncos que están así tirados, que tienen ciertas estructuras así, grisáceas o de colores. Pues esos son los líquenes. ¿Para qué se usa un líquen? ¿O por qué existe? ¿O para qué beneficio le proporciona al ser humano o a la naturaleza o a nuestro ecosistema? ¿Alguien lo...? Descompone los objetos que han pegado. Por ejemplo, yo cuando he visto en la naturaleza generalmente están en ramas ya quebradas en el piso y lo descomponen. Yo creo que el alga mayormente a lo mejor porque agarra el sol energía y le proviene protección al hongo, pero no sé. Pues fíjate que, pues sí ayuda. Una cosa es cuidar el ecosistema y otro es la contaminación. Baja el índice de contaminación. Así que, ¿cuánta contaminación no tenemos? Pues muchísima, ambiental, incluyendo todo lo que tiramos en el entorno, que a veces uno no quiere ni reciclar, ni tirarlo en contenedores específicos. Pero todo lo que sea de contaminación, pues esto es lo que hace, o sea, nos sirve, dice que esto generan azúcares por la fotosíntesis, hay una simbiosis en la cual esta especie de hongos llamados ascomicetes, pues pueden ayudar prácticamente a la descomposición terrestre de toda la contaminación atmosférica. Simbiosis es la asociación de diferentes organismos que pueden estar unidos. Así que esa es la simbiosis. Parasitismo, uno se beneficia y el otro sale afectado. ¿Qué es lo que ocurre en los parásitos? Haz de cuenta, en el parásito, pues yo me beneficio. ¿Por qué? Porque me voy a anidar en el cuerpo de X persona y de esa manera pues me nutro de lo que me proporcione: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, hierro. Algunos necesitan hierro, hacen quelación de hierro, hacen la descomposición para nutrirse, y de esa manera pues nosotros, ¿qué nos ocurre como seres humanos? Que somos los proveedores de esos nutrientes. Anemia. Las anemias. Oye, ya te veo pálido. No, pero estoy comiendo bien. Oye, te veo una mancha en la cara, un poco blanquita, así como puntitos blanquitos. No, pero pues todo normal, o sea, hago mi vida normal. Sí, pero ¿cuándo te desparasitaste? Si ya tiene más de 3 a 6 meses y no lo has hecho, pues hay que hacerlo, porque los parásitos pues les encanta. Entonces, de una o de otra manera te están quelando el hierro férrico, que es más 3, pasando la ferroso, que es más 2, y de esa manera pues se alimenta. Y nosotros pues vemos la deficiencia, pues no estoy sangrando, no estoy haciendo una orina roja, no estoy defecando un color rojo o un color negro, que son los colores. Los negros son los colores que nos indican donde hay sangrado. Pues después no está pasando. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, internamente o metabólicamente es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Así que a eso pues se le conoce como un daño. Hospedero, pues el hospedero es nosotros mismos. Quiere decir que nosotros beneficiamos ya sea a la bacteria, al parásito o al hongo, o incluso pues a veces hasta los virus. El ciclo de los virus, su replicación es diferente, pero sí necesita a veces un hospedero para que de esa manera pues, se anide, se encapsule, replique su DNA o ARN, y de esa manera pues pueda pues, producir un daño. Y en ese caso pues son los virófagos. Los virófagos tienen la capacidad de infectar a otros virus, los virófagos. Y los viriones, o el prion, perdón, se le conoce como a la proteína que va a causar pues
infección. En este caso, pues son enfermedades neurológicas. Y a esos, el símbolo es PRPC, siempre que veamos eso, el símbolo de PRPC, estamos hablando de un prión o algo relacionado a un virus, una enfermedad viral. Y saben que eso forma fibras amiloides, las cuales pues van a ser agregados, por eso al final sale un cáncer, porque lo que va a hacer es hacer un acúmulo, una capa, una agregación de la misma enfermedad neurológica en este caso, y al acumularse estas fibras amiloides pues va a dar como resultado una enfermedad secundaria, puede ser un cáncer a futuro, o un tumor, o una enfermedad que va a ir deteriorando, como digamos la hepatitis B o la hepatitis C, pues es causado por un virus. ¿En dónde va a hacer daño? Pues al hígado. El día de mañana, ¿qué va a tener el pacientito? Pues puede desencadenar hasta una cirrosis, destrucción, y pues al final la muerte. La PRPC no es la forma patógena del prión, ¿verdad? O sea, según entiendo. Pero según el libro, la forma patógena es la PRPS. Bueno, esta es la forma normal. Sí, por eso, esa no es la no patógena. La patógena no. Esta es la forma normal, como va a aparecer. Patogénica, pues ya hay mutación. Sí, ya es la SC, la que causa toda esta... No queda así esta última S o C, cambia. A ver, tiene otra pregunta. Se supone que esta es la forma normal, o sea que habla de que solo puede crear otro tipo de enfermedad porque puede dar a cáncer o cirrosis, como estaba hablando también del virus de hepatitis B. Pero entonces, ¿por qué también menciona sobre que puede llegar a ser neurológico y peligroso y que no se presentan hasta una edad avanzada y cuando aparece en muerte? Bueno, eso es ya en algunos casos, porque vamos a ver la clasificación tanto de ADN como de RNA. Hay unos virus que son muy agresivos, incluso cancerígenos, está la familia de virus cancerígenos. Hay otros que no llegan a eso, que en 2 semanas ya no tenemos nada. Entonces su ciclo de vida es diferente. Sí causan daño las primeras semanas, a medida que va bajando ese pico o ese umbral, pues ya va descendiendo. Entonces ahí pues aparentemente no hay un acúmulo, pero no llega tampoco a una defunción, sino hay una regresión, sigue tu ciclo normal. Vamos a conocer también el mecanismo del sistema inmune, cómo es que actúa, en dónde actúa para que eso haya una regresión y ya no llegue a un término, pudiéramos decir. Ahorita nada más son como generalidades de los términos. Ya en cuanto avancemos al tema como tal, pues ya nos metemos más profundo al capítulo. Vamos a ver muchos capítulos de virus y vamos a ir conociendo uno tras uno para ver cuál es su efecto y de esa manera cómo podemos pues ayudar al paciente, ¿verdad? En este caso, pues los virus pues no tienen un medicamento específico, pero los antirretrovirales se han ayudado para que de esa manera pues el paciente pueda mejorar. En el caso de los priones, ¿cómo se evita que otro paciente se contagie? Esa es una cosa muy difícil, porque haz de cuenta, como es la parte o la proteína infecciosa, aquí la protección más que nada, si es respiratoria, pues es por mecanismos de protección. En este caso usamos el cubrebocas. Pero de que puede haber infección de una a otra persona, ¿cómo? Puede ser por fluidos, de contacto directo con el paciente, transfusiones, punzadas o en este caso que nos pulsemos unos a otros con agujas contaminadas. Y en el metabolismo o ciclo, ahorita vamos a ver cómo se va a llevar a cabo. Ahorita nos vamos a enfocar más en las bacterias. Y ya de ahí nos vamos a ir viendo más en los virus y luego en los parásitos. ¿Sí? Pero pues nos vamos a ir poco a poco, no tan rápido. Ok, vamos a ver la clasificación de los microorganismos. En cuestión de la clasificación, pues tu libro te marca procariotas y eucariotas. En cuestión de ello, vamos a hablar de algunos reinos, cómo es que están establecidos. Aquí tenemos algunas que les puse yo, que son las eubacterias, arcaeas y las células eucariotas y por lo consiguiente las procariotas.
Las arcaeas son bacterias que les gusta vivir en presencia de sal y en una temperatura mayor de 45 grados, serían termófilas. Su temperatura pues la tenemos que establecer a esa cantidad. Si nosotros en una incubadora bajamos la temperatura y no la ponemos al término que necesita, simple y sencillamente pues no se desarrolla y no vamos a ver crecimiento bacteriano. Sí necesitamos tener esas dos condiciones: uno, presencia de sal, y dos, temperaturas adecuadas. Y en cuestión de las eubacterias, que se le conoce como bacterias verdaderas, pues estas eubacterias, aquí entran varias familias: hongos, plantas, incluso en tu libro dice todos los flagelados o dinoflagelados pueden estar presentes aquí. En las eubacterias, o en este caso, pues nos menciona que tienen diferentes características esenciales, que son exclusivas. ¿Cuáles son esas características? De la eucariota podemos hablar que tiene una delimitada, el núcleo está delimitado. Eso ya lo conocemos desde biología: su núcleo, nucleolo, mitocondrias, centriolo, retículo endoplásico liso, retículo endoplásico rugoso. Y ¿qué otra cosa podemos ver? El tamaño. Su tamaño, así es, al aparato de Golgi. Esta eucariota también se le conoce como protista o protozoo, de tal forma que pues se le decreta que tiene un núcleo verdadero. ¿Por qué tiene un núcleo verdadero? Porque está delimitado, tiene su membrana nuclear. Entonces, como está delimitado, pues ahí tenemos toda la información genética. En cambio, la célula procariota, si te das cuenta, no vemos especificidad. ¿En qué aspecto? Pues aquí podemos ver que pudiera ser el núcleo. ¿Por qué? Porque está el ADN cromosómico, pero no tiene una membrana que lo delimite. Entonces, al no tenerlo, pues pudieran decirse que están defectuosos, pero no es así. Así es la estructura de las procariotas. También tienen los ribosomas. En este caso, también en las eucariotas tenemos ribosomas, solamente que aquí fijan los ribosomas 80, y en este caso pues serían los ribosomas 70. Después vamos a ver sus funciones. Tiene su membrana. Aquí lo que vamos a presenciar es el plásmido en las procariotas. Este plásmido es donde vamos a encontrar la información genética de la cual vamos a extraer el ADN, y se va a llevar a cabo la información de un contacto de una célula a otra célula. Entonces, en resumen, podemos decir, en comparación de una célula procariota y de una célula eucariota, en su membrana pues no está presente en las procariotas. El ADN, pues en la procariota se encuentra desnuda, quiere decir que es en forma de un hilo o una hebra. En los cromosomas podemos encontrar uno, en este caso múltiples en las eucariotas. Su división celular, en la que tiene el núcleo delimitado, pues es por mitosis, células diploides. Y las procariotas es binario o, en este caso, haploide. ¿Qué significa? Que de una célula van a salir muchas. De una salen dos, de 2 salen 4, de 4 salen 8, de 8 16, de 16 32, 64 y así sucesivamente. Mitocondrias pues están presentes y ausentes en las procariotas. Los cloroplastos pues son procesos en los cuales la membrana va a tener en el citoplasma su lugar. Los ribosomas pues son 80 en las eucariotas y procariotas 70, su pared ya habíamos dicho. Y al final, ¿qué clasificamos en las eucariotas? Pues algas, protozoos, hongos, mohos del fango. Y en las procariotas vamos a encontrar bacterias y las arqueobacterias, las cuales necesitan de la luz del sol para proporcionar energía, o la fuente de carbono, que es la energía principal. Ellas, fíjense que algunas se clasifican en 3 cosas: aerobias, anaerobias, y algunas son aerobias y anaerobias. Aerobias porque
necesitan la presencia de oxígeno. ¿Y de dónde lo van a sacar la presencia de oxígeno? Pues de la fermentación, y en algún caso sacan del proceso metabólico de la producción de agua oxigenada. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos los organelas. ¿Por qué? Porque necesita una enzima, la catalasa. Esa catalasa lo que va a hacer es que la presencia de agua, que es H2O, va a romper una hidrólisis de hidrógeno y va a liberar para formar OH2, que en este caso pues sería el peróxido de hidrógeno. Al romperlo, pues hay liberación de una molécula de oxígeno, sale una molécula de oxígeno y nos deja como consiguiente pues el agua. Y de esa manera pues pueden obtener la presencia del oxígeno. ¿Qué otra cosa? Los anaerobios, pues esos necesitan estar sin presencia de oxígeno para que las bacterias puedan crecer en ese ambiente. Son las más exigentes, pudiéramos decir. Son las más difíciles de crecer, pero son las más patógenas. Entonces sí necesitamos tener ese entorno para que las bacterias pues puedan desarrollarse. No se cumple tanto en parásitos, ni como en virus, ni en hongos, solamente en las bacterias. Lo que se le echa al pan, la levadura, sería una bacteria. Las levaduras tienen. Sí tiene. Pero no sería patógeno. No. Esas son compatibles con la vida. De lo contrario, pues no. No son bacterias para empezar. Las levaduras son hongos. Lo que se utiliza para el pan, para leurar, es una levadura. En este caso, no me acuerdo el nombre, no sé si sea la Saccharomyces o algo así, pero no, la verdad no me acuerdo el nombre, pero sí es una levadura. Y una levadura está dentro de la familia de los hongos. Y se le llama así por su tipo de crecimiento, que crece solo, o sea, va creciendo solita. Y nosotros lo vamos a ver en el microscopio, van a ser puras bolitas solitas. A eso le conocemos como levaduras. Aquellos hongos que crecen ramificados, que serían miceliales, es porque pues van a crecer rayas y aquí se ramifican, y de estas ramificaciones otras ramitas y así. Entonces a todo eso se le conoce como micelial, ya es un hongo. Y la levadura pues no, esa está solita, como un óvalo. Quiero decir, química, hay bacterias que sí fermentan. De hecho es como se descubrió la cerveza. O sea, hay bacterias que sí se... Levaduras de cerveza. Ah, sí. No, pero anteriormente dejaban ahí barriles de jugo fruta, y bacterias se comía los azúcares generalmente, y por accidente se fabricó mayormente alcohol. No todas eran buenas, algunas de enfermedad, pero sí. Sabe que sí hay bacterias que... Bueno, a eso se utiliza para la fermentación. ¿Y qué se utiliza para la fermentación? Se utiliza la presencia de levaduras. Igual, pero no podemos tener bacterias allí. No, se morían, mayoría se morían tomándose esa cerveza. Luego hay contaminación y mueren. Pero sí es por mecanismo de fermentación. Bueno, en cuestión de la división celular, que dijimos que es binario haploide, una célula pues tiene aquí la información genética, en el cual pues esta célula que es codificada por el plásmido, lo que va a hacer pues es hacer una hendidura. Esta hendidura aquí lo que va a hacer es poner en contacto a la célula receptora que no tiene la información, ponerla en contacto para que de esa manera pues haya un apareamiento, y en ese apareamiento pues este plásmido va a causar la transferencia de ese fragmento. En este caso es un fragmento monocatenario llamado ORI-T, el cual va a codificar, y de esa manera en el extremo 5 de la cadena de ese plásmido va a iniciar el proceso de la transferencia de la información genética de su ADN, y este plásmido pues lo va a replicar al donador, va a empezar la síntesis de su ADN a partir del fragmento 3 del ORI-T, y al final
cuando ya se tenga esta conjugación de la misma información, pues esta célula ahora sí ya tiene la información genética tanto de la célula madre hacia la hija. Entonces, Y ya se forman las dos células con la misma información genética. la célula no se puede dividir por sí sola. No. Entonces sí necesita la presencia de otra célula que no tenga la información para que de esa manera pues se vaya al proceso de la replicación por medio de plásmidos. Y en este caso pues ya aquí ya tenemos ambas células bicaternarias. Estas células al separarse, al romper la unión, pues van a dar a origen a otras dos células hijas. Y esas dos células hijas, aquí las tenemos, va a pasar el proceso de la transducción. Primero fue el proceso de la conjugación. Va a pasar a la transducción, donde esta célula donadora va a aportar los dos plásmidos. Uno va a ser autotransferible, transmisible, que va a codificar a la célula, y de esa manera pues va a ocurrir la movilización para que esta función MOB haga una muesca y pues pase la información a la otra célula y se transfiera en el proceso de la movilización en cuanto a su información genética. Y por último, la transformación. Aquí la transferencia del ADN cromosómico de este plásmido pues ya está integrado, ya tiene la secuenciación. Acuérdense que eso inició en la cadena 5 y termina o cierra en la cadena 3. Entonces esa secuencia ahorita pues ya hubo esa transferencia inicialmente. Por tal motivo pues vamos a obtener la información de célula donadora, que sería la madre o la célula que trae la información genética, hacia la célula la que acepta o la portadora o receptora, para que de esa manera pues pueda haber una recombinación de la información genética, tanto la que da como la que recibe. Entonces ya tienen las dos informaciones, ya no es de que pues cuando nosotros lo analizamos en los medios de cultivo, al tocar una colonia, que es la unidad formadora de colonia, un puntito, ustedes lo van a ver cuando ya lo estemos haciendo, pues ahí nos vamos a dar cuenta que todas van a tener la misma información. Si yo quisiera sacar o romper el núcleo, en este caso, y sacar la información genética, y lo hemos hecho en otros años, de la Escherichia coli, que es una de las bacterias más difíciles y que son las más patogénicas. Hay 5 tipos de familia, de las cuales pues lo que ha habido más es la resistencia bacteriana. Fíjense que esto también ocasiona mucho la resistencia bacteriana. Entonces se ha hecho la extracción y no estamos viendo tú si tienes la información o no tienes la información. En el momento, esto se lleva a cabo en poco tiempo. Damos resultado a las 72 horas de incubación, pero esto, cuando hagamos la curva de crecimiento bacteriano, te vas a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, 1 hora, ya vamos a ver crecimiento, en 2 horas más, 3 horas más, 4, 5, 6. Exponencial. Exponencialmente, así es, exponencialmente. Que en 12 horas podemos nosotros ya tener ya la bacteria desarrollada metabólicamente, con todos sus requerimientos, en el cual podemos hacer ya el diagnóstico. Ya te podemos decir un resultado presuntivo. No es el resultado final presuntivo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerle aparte pruebas específicas, confirmatorias. Tengo que hacerte el panel de antibiograma para los medicamentos en la susceptibilidad, para que no haya una resistencia bacteriana en el paciente. ¿Por qué? Porque si tú dosificas, ok, el trimestoprim con sulfamethoxazol, que es el Bactrim que todo el mundo conoce, pues ese te lo puedes tomar, sí, pero ¿qué tanta dosis? Bueno, pues ahí es donde nosotros te ayudamos para saber la cantidad mínima inhibitoria, para que de esa manera tú recetes y digas, pues esto le vamos a dar al paciente para no enfermarlo o que no tenga resistencia bacteriana, y la bacteria, pues al inhibirla, pues se va la enfermedad. Se muere. Entonces, todo esto es un ciclo. Todavía no llegamos a ver todo el crecimiento, solamente estamos viendo primeras pautas en cuanto a la vida de las bacterias y de algunas otras. Bueno, este es un orden como clasifican al ser humano, que la biología general pues hace esa clasificación. Las bacterias también tienen su orden de clasificación, en este caso pues
podemos nosotros tener familias y géneros. A nosotros lo que nos interesa conocer es la familia y el género, que es lo que nosotros como laboratorio te vamos a dar ese resultado. En este caso puse el ejemplo de una familia que es el Staphylococcus cocciae y su género es el Staphylococcus o Coccus y su especie sería aureus. Este Staphylococcus aureus es muy conocido. Es una bacteria que se le denomina la bacteria de oro, porque crece color oro, o un amarillo oro. Pero si nosotros la sembráramos y la viéramos, pues sí, la ibas a ver así, amarillo oro, fermentadora de mannitol. Pero cuando la recogemos o la analizamos de algún paciente, pues no es una bacteria muy fácil, es una bacteria muy difícil. Incluso la podemos encontrar en la piel de pacientitos que tienen acné. Entonces, poco a poco pues vamos a ir conociendo. Así los virus también tienen su clasificación familiar, de los cuales pues nosotros nos quedamos en género y especie. Género, influenza virus tipo A, especie, pues influenza tipo A, y hay muchos serotipos, por eso las vacunas. No hay fácilmente vacunas, hay unos que sí tienen vacunas y hay otros que no tienen vacunas. ¿Cuántas veces nos vacunamos de la influenza? Imagínate, una vez al año. Quiere decir que constantemente hay mutación de este virus. Que no te sirve la vacuna del año pasado, hay que volver a hacer otra. Para el próximo año pues hay que ponerte otra y así sucesivamente. El COVID, ¿cuántas vacunas hay de COVID hasta ahorita? ¿O cuántas veces te has vacunado? Pues actualmente dicen que hay 5, porque hay 5 serotipos, pero ya hay más. La misma vacuna que hay o están poniendo aquí no es la vacuna que están poniendo en Europa, no es la vacuna que están poniendo en otras partes del mundo. Son diferentes porque hay muchas serotipos, multiplicación o cambios en la estructura genética en este caso. Así que los virus pues son intracelulares obligados. Eso, pues ya dijimos, su ácido nucleico está formado por ácido nucleico, ADN o ARN, tiene su capa proteica en la cápside, no está compuesta por células y pues el virófago pues va a ser el que va a infectar un virus a otro y así sucesivamente. Y por último, los hongos. Su género es protista, son fotosintéticos. Y los hongos pues crecen en forma de masa, así como les dije, este grupo sería una masa, son miceliales. Y el otro pues es único, y este único pues es una levadura. Así que algo característico de esto es que los hongos en su pared celular tienen quitina, y esa quitina es compatible. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también puede proporcionar, y entonces pues, se puede desarrollar fácilmente. Y en cuestión del colesterol, nosotros tenemos colesterol. Los hongos les gusta el ergosterol, que es una familia del colesterol. Entonces, pues prácticamente pudiéramos decir, podemos nosotros proporcionarle ese ácido graso al hongo. Y pues acá más se denomina el moho del fango. El moho del fango es esta estructura que se ve aquí, que lo podemos encontrar también en la naturaleza, en los desechos de troncos, o en las hojas, o en áreas donde hay putrefacción, donde ya hay deterioro. Y pues dice que va a haber un plasmodio que va a ser una masa multinucleada ameboide. Hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos pelitos o de esas espinitas que se ven pudieran ser hifitas. Hifas son como estos tronquitos que vemos nosotros. Al desprender ese tronquito, si nosotros respiramos esta parte esponjosita, pues eso nos puede contaminar. Por eso los hongos fácilmente se cultivan en una cámara de grado 3, una cámara de seguridad grado 3, no como la cámara que tenemos nosotros ahí abajo,
¿Se han visto cuando vamos al laboratorio que hay como una cocineta y una cama? O una campana. Bueno, esa campana no tiene ningún grado. Esa nada más es como un aislamiento para que no se me contamine lo que yo preparo, que son los medios de cultivo, que es el mecanismo de enriquecimiento para las bacterias. Entonces, el grado 1, grado 2 o grado 3 dependerá de qué es lo que nosotros manipulamos. Para manipular Mycobacterium tuberculosis es grado 3, para la bacteria, para manipular hongos igual es grado 3, influenza es grado 3. Entonces, aquí no procesamos todo ese tipo. Encontramos cosas básicas, pero no nos metemos a cosas más profundas. ¿En dónde sí encontramos eso? Pues en la carnota. Si ustedes en algún momento quisieran ir a ver, pues podemos ir a ver, pero pues es la misma cámara, solamente que trae un flujo laminar, trae ultravioleta, rayos de luz ultravioleta, el cual permiten de que se inactive totalmente y nosotros no tengamos esa contaminación directa. Tú mismo lo vas a ir a conocer cuando vayas a los hospitales. Cuando lleguen las muestras de algún pacientito, pues ahí te vas a dar cuenta qué vestimenta usa también la persona. Cambia, no podemos andar así como nosotros comúnmente estamos. Y pues en este caso sería la manera general. No nos vamos a meter tan profundamente. Me interesa conocer un poquito más sobre las estructuras celulares. Y en este caso nos quedan todavía unos 10 minutillos por ahí. Nos vamos a ir a la célula. Avanzar. Aquí en la célula. Perdón, antes de que comience el siguiente capítulo. El capítulo número 1 no entendí cuál es la diferencia entre los mojos y los micelios. El moho y un micelio. Moho y micelio es lo mismo. Es la masa en la cual crece. Digamos, si crece, así como vimos ese, así ramificado, que incluye, un ejemplo, ¿cuántos han puesto pan y lo dejan ahí y luego ves así como antenitas en el pan y puntitos verdes arriba? Bueno, ese crecimiento es micelial. La parte de una levadura no crece así, sino simple y sencillamente crece como una masa húmeda. Entonces, pues ahí tenemos la levadura y el crecimiento como tipo masa micelial. ¿La penicilina sería un tipo de micelio? Sí. Si es verde, es penicilina o penicillium, se le conoce como penicillium. Dejen una tortilla afuera, hagan ese experimento. Una tortilla y afuera sardina. Te vas a dar cuenta que por medio de fermentación vas a encontrar arriba bastante moho, pudiéramos decir, pero es un crecimiento micelial, puros arbolitos. Lo que sí les recomiendo es no toquen lo verde, que es la parte de arriba, porque va a crecer así. El micelio, que sería esto, la hifa, y acá arriba pues serían las conidias. Esa conidia, cuando la tocamos se cae. Si la respiramos podemos tener una infección toxigénica. Entonces, por eso cuando ocurra eso, pues ustedes tiren de inmediato todo, no andar tocando. Hay gente que dice, no, pues lo sacudimos, lo limpiamos, que al cabo que lo va cortan. a calentar. Porque ya hay toxinas. Y esas toxinas, cuando nosotros las consumimos, podemos tener una reacción de broncoaspiración. Algunos reaccionan alérgicamente a diferentes. No sé, alguno que sea resistente a la penicilina. ¿Cómo te has sentido tú cuando te inyectan? ¿O en algún momento te inyectaron? Pues una broncoaspiración que tienes que ir rapidísimo al hospital para bajar esa toxina. ¿Cómo sirve la penicilina para afectar a bacterias o infecciones virales? ¿Cómo les afecta? ¿Por qué se sirve? Metabólicamente, pues la inhibe. Solo la inhibes. Pues ahí está. La inhibe, al matarla, pues ya empieza ya a mejorar el paciente. ¿Y cuál es la diferencia de los hongos, digamos, en los bosques que tienen una estructura estable comparado? Bueno, es que hay diferentes tipos de hongos. Hay unos que son comestibles y hay hongos que son alucinógenos y hay hongos que son patológicos. Ahorita nada más dijimos uno de tres. Los que tienen ya una forma ya
bien definida, así como un honguito bien definido, como los champiñones. Bueno, esos son comestibles. Hay también hongos como los champiñones que no son comestibles y son venenosos. Tóxicos. Hay otros que son alucinógenos, que mucha gente pues usa eso como para relajar su mente, drogarse, o sea, etc. Pero y hay otros que son comestibles que se utilizan en los vinos, como el que tú me acabas de decir, se utilizan en la maduración de quesos. No sé cómo de sí. Oaxaca, allá se da mucho la maduración de quesos. Quesos rojos, quesos verdes, no sé si en Chiapas también, pero yo conozco de Oaxaca, rojos, verdes. ¿Hacia dónde se van esos quesos? ¿Será que lo dejan aquí en México? No, es bien restringido. ¿A dónde mandan esos quesos? Pues déjame decirte que los importan a París, Europa, Sí. los quesos añejos, los quesos así, son carísimos. ¿Por qué? Porque tienen muchos años de maduración. Yo conocí eso de un alumno que incluso estudió medicina. Y cuando tocamos ese tema me dice, maestra, yo tengo, mis papás se dedican a eso. Y la verdad no entendía por qué, dice, lo dejaba tantos años. Y son muy costosos. Pues todo lo importamos. Le digo, pues sí. Y dice, ¿cuándo? ¿Usted quiere un pedacito? Así no quedamos. Con los quesos naturales, le digo. ¿Por qué? Porque saben ricos, no les voy a decir que no, pero la verdad, pues, viendo toda la trascendencia del proceso de maduración, la gente busca más esos colores, el rojo, el verde, que tienen pericilio y no sé qué otro tipo de pericilio. Bueno, entonces le seguimos. La célula, pues como todos sabemos, la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. Todos estamos formados por células, no hay uno que no tenga una célula. Tiene diferentes funciones, pero cada uno de ellos por sus mismos organelas pues tiene funciones específicas. Pues el núcleo va a tener el DNA, tiene su membrana delimitada, la eucariota. Su citoplasma pues va a tener un medio semilíquido de enriquecimiento para todas las organelas. Ahí es donde se va a llevar a cabo el proceso metabólico, síntesis metabólica, proporcionar energía. Y de esa manera pues la bacteria pues va a tener la energía necesaria. Hay unas que están clasificadas como membranosas y otras no membranosas. Membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, liso, Golgi, endosomas, lisosomas. Los lisosomas son pequeñas gotitas en las cuales pues, se van a usar mucho en el proceso metabólico. Vesículas de transporte, las mitocondrias proporcionan la energía, la glucosa, porque también necesitan glucosa, el ATP. Y los peroxisomas se van a usar para la síntesis, para el metabolismo de aerobiosis, en la producción de peróxido de hidrógeno. Ahí es donde vamos a usar los peroxisomas. Y en cuestión de los no membranosos tenemos microtúbulos, microfilamentos, centriolos y ribosomas. Esto ya no lo sabemos. Solamente que aquí las bacterias, cómo va a ser su mecanismo de transporte o cómo va a ser su mecanismo en el cual va a invadir o va a proporcionar una biopelícula. Esa biopelícula es la capacidad que tiene la bacteria para desarrollarse, adherirse y de esa manera expandirse. No sé si en algún caso tú dices, me inició la infección aquí, pero ahorita ya la tengo todo, ya invadió. Pues es una biopelícula. Esas biopelículas se dan por estos mecanismos, por los flagelos, por los cilios. ¿Sí han visto qué son los flagelos o no? Es como una especie de colita que tienen algunas bacterias. Una colita larga que le ayuda para moverse. Y los cilios es una colita más corta que también le ayuda para moverse, que es como si fueran, para adherirse. Que es como si fueran pequeñas patitas los cilios. Así es. Entonces está otro más chiquitito que es pili. ¿El pili para qué se utilizará? Solo para mecanismos de reproducción sexual o asexualmente.
Pero estos dos, flagelos y cilios, son los mecanismos en los cuales la bacteria lo va a utilizar para causar toxigenicidad, adherencia, invasión, formación de biopelículas. ¿Y cómo lo hacen? Pues déjenme decirles que tienen un sistema de tubulina.